Muy bien, bienvenidos a Tiempos Peligrosos, parte 5, Padres con Destino. La pregunta que nos estamos haciendo generacionalmente es: ¿por qué podría una generación creer que podría hacer lo que otras generaciones no han podido? Y yo quisiera pedirle a todos ustedes que se pregunten esta pregunta, si es posible, todos los días de sus vidas. Porque es una pregunta honesta, es una pregunta de gestión, es antirreligiosa, es antilegalista. Esto es como: tome esto y usted y yo podemos llegar a resolver, si tenemos una correcta intención, muchos asuntos de la vida espiritual. Siempre estamos diciendo que queremos un cambio, que debemos cambiar, que el mundo debe cambiar. No sé a qué usted se dedica. Yo, entre las cosas que me dedico, es a predicar el Evangelio, y siempre las personas están diciéndonos: las cosas deben de cambiar, las formas deben de cambiar, la manera en la que hacemos la vida debe de cambiar. Siempre estamos pro cambio. Pero la pregunta que yo animo a que la hagan, y por qué no denuncio mis propias preguntas, y puedo asegurarle que yo por esta pregunta me doblo de rodillas ante Dios. ¿Por qué podríamos ser una generación diferente a otras que se las comió el tiempo? Y si usted me permite, en fe, decir por qué yo creo que podríamos ser una generación diferente, es porque hace poquitas décadas algunos predicadores del Evangelio, hablando del Evangelio, creo que también esto está sucediendo en otros órdenes de la vida, pero no quiero entrar allí por un tema de confusión. Creo que estamos creyendo que estamos tratando de leer nuestra vida antes de que naciéramos, y estamos pensando la vida que queremos dejar después que muramos. Si alguno de nosotros como que quisiéramos al menos vivir 100 años, yo puedo pensar 25 antes que yo nazca y 25 después que yo me vaya. A eso yo le llamo mentalidad amplia. Concebir la vida antes de que yo naciera y concebir la vida que quisiera dejar antes o después que me vaya. Algunas personas de forma individual han logrado esto, pero nosotros lo estamos buscando en la fe. Creemos que se parece mucho los tiempos que estamos viviendo a los tiempos peligrosos bíblicos, que son periodos de muchos años. Un tiempo peligroso, dijimos, son personas que construyen arquitectónicamente el destino de naciones por varias generaciones. Al no tener el tiempo de decir todo esto en un solo mensaje, y el mensaje se va dispensando en 1, 2, 3, 4, 5, entre los temas nosotros tenemos diálogos. Y muchas personas me dicen:
Sí, la verdad que es cierto esto de los tiempos peligrosos, y empezamos a asociar las personas que describimos en 2 de Timoteo 3 como personas sencillamente que viven a nuestro alrededor, o amigos o familiares, y no está mal que lo hagamos, pero no es a lo que personalmente nos referimos, porque podríamos quedarnos entretenidos que una persona peligrosa es la persona que vive en mi casa, en mi familiar. Bueno, si usted lo identifica por el Espíritu, por favor hágalo. Pero tenemos que decir que como iglesia no nos podemos reunir aquí para que al oír un mensaje usted esté identificando solamente lo que pasa en su baldosa. Y aunque suceda, y está bien que lo haga, no es el fin de nuestra predicación, sino entender de que nosotros hemos sido salvos personal e individualmente para entender un fin corporativo. Es decir, tenemos que plantearnos cosas generacionales sin que eso signifique volarme de mi vida individual. Esto es, ¿cómo podemos tener una mente que me encaje en mi generación sin olvidarme todos los días de sacar el polvo de mi zapato? No son todas las personas las que pueden encontrar fácilmente esta forma de pensar. Generalmente o tendemos a mirar nuestro ombligo o a volarnos en frases mundiales, y finalmente ni resolvemos lo personal ni tampoco resolvemos al mundo. Pero hay personas que yo creo que con gestión y con trabajo y con paciencia pudiéramos entender por qué podríamos marcar la diferencia. Pues yo no quisiera pasar por la vida de ninguno de ustedes creyendo que si declaramos 4 palabras y 7 gritos, la vida se va a resolver. La razón por la cual en la Biblia hay generaciones, muy poquitas, a usted la Biblia le parece un libraco grande, pero en realidad es un librito muy chiquito para el tema que trata. Es un libro pequeño, reducido, tan estrecho que solamente Dios lo puede dar a entender al corazón del ser humano, porque trata un gran tema en solo algunas pocas hojas. Dentro de esas pocas hojas, el Espíritu de Dios se encargó de inspirar a personas que fueron diferentes en sus generaciones. Es decir, la Biblia registra este tipo de personas que lograron identificar los tiempos peligrosos y se pusieron a la disposición de Dios para producir un cambio en sus generaciones. Esto usted lo va a encontrar en toda la Biblia. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Moisés, Él lo llamó para resolver un problema que tenía 400 años. Entonces, la espiritualidad de Moisés, la psiquis de Moisés, la familia de Moisés, Moisés y todos los amigos de Moisés tenían que saber que él era una persona diferente, no por ser especial, sino porque declaradamente tuvo que tratar con un cambio de algo que había sido construido 400 años. Y cuando nosotros hablamos del llamado de Dios, ¿cuántos de los que están presentes alguna vez han oído del llamado de Dios? Levanten la mano. Usted tiene que saber que cuando usted dice a mí Dios me llamó, si eso es verdad, es porque te está llamando a resolver un rollo que por lo menos bíblicamente tiene 400 años y que nadie se hizo cargo. Por lo tanto, si usted es llamado
a resolver un rollo que tiene 400 años, usted va a tener que armarse de paciencia, que usted no va a ser una persona común entre sus amigos. Y que si usted quiere pertenecer a una congregación o iglesia o ministerio o cobertura, como a usted se le ocurra llamarlo, y yo también. Y además decir, yo quiero responder al llamado de Dios. Y eso significa que usted va a poder en sus días hacer la misma vida que sus amigos. No estamos entendiendo qué es el Evangelio. Usted y yo no podemos ser llamados por Dios y elegir nuestros caminos. Tiempos peligrosos no son los días de un noticiero. Tiempos peligrosos no son los días de las bombas que se tiran en Medio Oriente. Tiempos peligrosos son construcciones que ha llevado siglos construir con el fin de que todos los que nazcan en el tiempo tengan un espíritu anti Dios y anticristo para que el propósito eterno del Padre no se cumpla en la tierra. Por eso es que decimos que cuando Dios llama, Dios se tiene que asegurar de que el que está siendo llamado o llamada por Dios, a lo primero que tiene que tratar en su vida es ser claro con todo su entorno. Tú no puedes ser familiar de Moisés e invitarlo a un picnic todos los días y si no va, es mala onda. Y puedo hablar de otros, como estamos hablando de Juan el Bautista, que tiene que tratar con 400 años con un pueblo que anduvo como pelota de fútbol, de imperio en imperio, y Dios te llama y usted creer que es el primo buena onda, que va a ir a todos los cumpleaños de Jesús preocupado de qué perfume le va a regalar. Entonces no podemos ser incoherentes si estamos creyendo que no vamos a ser comidos por la historia. Tendrás que saber que si Dios te llama como a Pedro para resolver lo que hacía 400 años que no había apóstoles, profetas y discípulos, si te tocaba ser la esposa de Pedro, tenías que saber que ese hombre no sería igual a todos los hombres. Y si eres hijo de Pedro y te gusta ir a la calecita, y justo ese sábado a la tarde soleado, a donde todos los hijos pueden ir a la calecita con su padre, salvo que seas hijo de Pedro. Y esta no es una excusa para desatender la familia. Es decirte de que ser cristiano es algo que tú no puedes suponer. ¿Por qué podría ser diferente con nosotros? Si además de ser creyente queremos tener una vida con nuestras libertades, con nuestros pensamientos. Y esto no significa nada más que lo que estoy diciendo, porque yo no los estoy llamando. Esto es por si nos llama el Señor. No si te llama el pastor, no si usted tiene ganas de servir en la iglesia. Esto es por si te llama Dios, que podría ser lo más maravilloso que te pase o la ruina a todos tus sueños y planes que traías en tu vida. Porque ese es el concepto de Juan el Bautista.
lo cual no voy a repetir porque lo he dicho en la reunión y lo dije esta mañana en el Zoom y eso está como evidencia. Cuando Dios llama no puedes tener una alternativa paralela. No se puede. Porque Dios no te salva para que seas parte de un programa eclesiástico o de una familia cristiana o para huir de la condenación. Dios cuando llama, llama para producir una cautividad de vida que la misma Biblia le llama la verdadera libertad. ¿Qué tiene que tener una persona, según la Biblia, como característica, para que los tiempos peligrosos dejen de ser una amenaza y se conviertan en la posibilidad de mi destino? Porque la verdad que yo me veo tantas veces en los últimos años en conversaciones que me he tenido que arrepentir delante del Señor de haber oído. En algunas ni hablé porque trato de no hablar de lo que no sé. El mundo que se viene. No, el mundo no se viene, hermano. El mundo ya fue. Los que venimos somos nosotros. Hoy el futuro que nos espera. No, el futuro ya vino. Ya está. La tragedia o la gloria del futuro no está en el mundo ya está diseñado. Es qué podría pasar en nosotros que altere a que nuestras familias y nuestro futuro en el tiempo cambie. ¿Qué sucede esta noche? Eso es futuro. Lo que pasa esta noche. El único futuro que tiene el mundo sin Dios es decadencia. La caída del ser humano es eterna. No me hace falta profetizar que mañana será un peor día que hoy para el mundo. Salvo que alguno de los que estemos aquí oyendo esto, no nos dejemos comer por el espíritu del siglo. Padres con destino es lo que Juan el Bautista predicaba. Durante gran parte del Evangelio, Jesús se dedicó a enseñar sobre su vínculo con su Padre. Y voy a adelantar un pensamiento porque veo que la hora se me va a ir, pero no se puede ir este pensamiento porque confío que es el Espíritu el que lo va a entretejer en nuestros corazones. Durante todas las Escrituras tratan un tema, anótelo, un tema filial. ¿Qué es un padre y un hijo en la Biblia? Esto se toca de Génesis a Apocalipsis, lo que yo le llamo los principios GENAP, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, como un hilo conductor. Y en ese hilo conductor, la Biblia te hace saber que somos hijos de aquello que obedecemos. Que un padre es alguien emitiendo órdenes y que un hijo es alguien que obedece, sin importar la naturaleza de esa relación. Si ustedes y nosotros como generación capturamos este principio, pero no desde la pedagogía, sino desde el espíritu, puede traer esto una transformación en nuestra vida que podríamos alterar los planes de este sistema.
soy filio. Para ser bien exacto, soy filio, como usan los italianos. Filio, que viene de filio, del griego, filio, hijo. Mi vínculo familiar, según las leyes del Espíritu, es a lo que yo obedezco. Yo no soy ni hijo de Dios por doctrina, ni por bautismo, ni por declaración. Nuestro vínculo espiritual es de padre y de hijo por mis acciones que ejecuto en tomas de decisiones que las hacemos de manera continua y permanente en nuestra vida. Y esto es muy importante. Entonces, ¿cuál es el común denominador de estas generaciones que aparecen en la Biblia, que yo los he ido compartiendo con usted en la medida que tengo luz? No me quedo con nada de lo que creo que puedo transmitir, me quedo con un montón que ni entiendo, pero a medida que el Espíritu nos va aclarando, nosotros tenemos que poner al servicio de los santos el aclararles los misterios que vemos que en Cristo se van resolviendo. No los misterios que resuelve la cabeza, sino Cristo. Cuando este Cristo se comienza a expresar, Él se expresa en forma de misterios revelados al corazón. Él ya se reveló al mundo. La Biblia dice que no hay ser más crédulo que un demonio. Los demonios creen y tiemblan. O sea que si alguien tiene duda en el universo, esos somos los seres humanos, porque todo está clarísimo en los cielos como también en las huestes espirituales de maldad, que Jesucristo es el Señor. Si hay alguna duda, existe entre nosotros y los creyentes y el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no se siguieron reproduciendo en el tiempo personas que frenen la maldad en el mundo? Por un problema de memoria. Anótelo y piense. Este tema ya lo hemos tocado, pero creo que no está tratado. Está tocado, pero no está tratado. He tratado de que lo tratemos, pero esto no se trata de que lo trate uno, sino que cuando nos veamos, en vez de hablar de cosas que no producen, ¿por qué se cree usted que los creyentes venimos a la reunión y cantamos canciones? Nos reunimos y hablamos Biblia. ¿Por qué los creyentes cuando se abrazan se dicen paz? Se besan, como decían los apóstoles. Abrácense, bésense con ósculo santo. ¿Por qué? ¿Por qué lo dicen que los creyentes evangélicos se pasan hablando la Biblia? Porque somos personas que por el pecado padecemos la peor de las consecuencias, amnesia eterna. Si usted quiere un diagnóstico psicosomático de un pecador, es que un pecador es pecador porque padece de amnesia eterna. No se recuerda quién era antes que el mundo fuese. Y esa es la crisis de la humanidad. La humanidad vive en un presente tan perverso que es imposible que haya esperanza, porque la esperanza no está hacia adelante, la esperanza está hacia arriba. Esperaré
en Él. Una persona que tiene esperanza en los días que viene es un religioso, es una persona que está fuera de sí. La esperanza nunca está hacia adelante, la esperanza está hacia arriba, que es de donde venimos. Nosotros venimos de arriba. Y como nosotros, como hombres y mujeres que nacimos en pecado, el vientre de nuestra madre no solamente nos dio un cuerpo y colaboró con nuestro cuerpo, sino que nos proveyó amnesia eterna. Es decir, nunca supimos dónde fuimos o dónde fuimos diseñados antes de nacer. Por eso yo los voy a animar a que ustedes lean en la Biblia, vayan a la concordancia bíblica y lean sobre palabras memoria, recordar. Porque nosotros no predicamos la Biblia porque somos predicadores hermenéuticos del Evangelio. Es porque cuando predicamos su palabra estamos ayudando a la amnesia que nosotros tenemos de nuestro pensamiento eterno. Porque si hay algo que usted tiene adentro cuando tiene a Cristo, es su palabra. Solo que su palabra tiene que subir a nuestra memoria a través de la renovación del pensamiento. Usted no es alguien. Usted no está sentado acá como cuando iba a la escuela primaria, aunque muchos lo hacen. Muchos vienen acá y se sientan como si estuvieran en un culto. Se creen que un maestro bíblico se parece al maestro de matemática. No. Un maestro bíblico no es alguien que da información de afuera. Es alguien ayudando a los creyentes a recobrar la amnesia que traen de su eternidad. Usted no es un ignorante porque no sepa. Su ignorancia y la mía están basadas en una enfermedad que la produjo el pecado, que es de no saber que de antes de que el mundo fuese, Dios a usted ya lo había diseñado para este tiempo. Y a ver, es el único motivo que tengo para decirle por qué Dios lo ama. Y Dios lo ama porque Él le dio valor a usted antes de que el mundo fuese. Si usted está aquí oyéndome a mí y puede hacer de esta palabra lo que se le ocurra, ignorarla, irse o terminar la conexión del Zoom como una o de transmisión como una transmisión más, está bien. O puede irte pensando que si tu vida está más hacia adelante de lo que has sido en tu eternidad, el mundo te va a comer. El mundo tiene muchos argumentos hacia adelante, pero no tiene ninguno contra lo eterno. ¿A qué se parece la vida de nuestro Dios Padre con nosotros? Voy a ponerlos en una posición no emocional, pero no me disgusta que se emocionen, y si alguno llora me voy a sorprender, porque a algunos parece que el Señor los hizo de madera, pero está bien. Yo te pregunto a ti que tienes un hijo, ¿qué tal si mañana cuando despiertas tu hijo no sabe quién tú eres? Piensa en ese escenario. Te levantas, vas a la habitación, lo despierta para ir a la escuela y tu hijo te dice, tu hija, ¿quién eres tú? Porque la noche me robó la memoria.
Eso mismo sucedió con Dios y el hombre. Solo que en Dios, en vez de deprimirse y preguntar por qué Dios, desarrolló un plan de amor. Mis hijos no están perdidos en el espacio, están perdidos en su memoria. Mis hijos se volvieron se enfermaron de amnesia. Pero nuestro Dios no se desesperó. Él tenía un plan de recobro para que los hijos vuelvan a la memoria eterna. ¿Y a qué se parece un creyente salvo? ¿Qué es la santificación? ¿Una moralidad más aceptable por tu vecino? No. Santificación se parece a que cada vez tu vida pertenece más al pensamiento eterno de Dios y no al desarrollo de tus aciertos y de tus errores en la tierra. Amo predicar el Evangelio. Yo anoté: tener un hijo que no te identifique mañana es una tragedia. Y si toma esto como un golpe bajo a las emociones, hágalo como quiera. Nos vivimos olvidando de todo lo que necesitaríamos recordar. Y recordamos la mayoría de las cosas que deberíamos de olvidarnos. Y eso hasta en la clínica médica tiene una explicación. Yo cuando fui chico me tocó vivir en mi familia paterna y materna. Por la diferencia de edad que teníamos, yo era muy chico y me tocó ver morir anciano a algunos familiares. Y algunos de ellos con estas enfermedades en la memoria. Y ver cómo las familias y los hijos comienzan a perder ese respeto por el padre. Y que cuando íbamos a visitar a esas familias, siempre te esperan en la puerta a alguien a advertirte: mira que no te va a conocer. Mira que te puede decir 20 cosas. Los médicos, psiquiatras, acompañando a las familias. Mire que estas personas pueden decir cosas que ahora es mucho más llevadero eso, porque la ciencia aumentó y los tabúes se han roto. Pero es horrible llegar a la casa de alguien y que en la puerta decir: mira que no te va a conocer. Me parece que algo de eso hace diferente a una generación que no se la va a comer el tiempo. Quiero que levantes tus manos y quiero que recibas una explicación por qué te hablé de María. ¿Por qué te hablé del Magnificat de María? ¿Por qué hablé de la canción de Zacarías? Porque nadie puede ponerle freno a la maldad si no está bien de la memoria. Vamos, levanta tu mano. Tú y yo no tenemos una posibilidad. Si quieres ser un religioso y andar hablando tonterías y además usar la Biblia en nuestra tontería, ve por tu cuenta, pero yo no soy partícipe de ese espíritu. María, cuando recibió la noticia de que iba a quedar encapsulando la vida del Hijo, ¿qué cantó? Cantó las profecías que hacía 2000 años se habían dado. Si tú no tenías memoria, no ibas a dar a luz el Hijo de la salvación. Memoria. ¿Cuáles son las palabras que Dios ha dado sobre ti? Sobre tu participación en esta generación.
Es que yo no sabía esto. Recibe esta palabra hoy. Tú no necesitas una trayectoria cristiana. Tienes que saber sencillamente que tú ya estabas en Dios en la eternidad y que Él habló palabra de bien sobre ti. Y eso justifica todos los choques que has tenido en la vida. Producto de una amnesia lograda por la estupidez de la vida humana que ignora el corazón de Dios. También dijo el Señor: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Todas las parábolas que habló Jesús son las parábolas de la cultura del reino de Dios. Las parábolas no son historias necesariamente reales. Son la manera pedagógica de que se pueda entender una enseñanza eterna que excede nuestras propias realidades. Y para mí, con error se le puso a eso la parábola del hijo pródigo, que para mí es la parábola de un padre amante. Yo tengo cambiado los títulos de esta parábola. Para mí no es la parábola, porque hijos pródigos hay todos los días, padres amantes. Gente haciendo valija y yéndose de la vida, de la iglesia, de la ciudad, del país, del matrimonio, hay para ser dulce. Gente con una mentalidad de entender lo eterno para sus vidas. No es tan fácil de encontrar. Por eso, mi derecha al Padre. Dame la parte que me corresponde. Y en esta parábola que estoy en Lucas 15, versículo 11, Lucas, atención, Lucas 11, versículo 15, versículo 11, dice que el Señor les repartió los bienes. Les repartió los bienes. No se los repartió únicamente el que se fue, se los repartió a los dos. No se puede repartir herencia para uno solo. Tanto el que se fue como el que se quedó, ambos recibieron herencia. Nada más que la mala praxis hace que el único que recibió la herencia fue el que se fue, pero dice que les repartió. Eso habla del estado de justicia del corazón del Padre. Porque el tema no es la herencia, el tema son los hijos. El tema aquí son los hijos y su vínculo con el Padre. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían de los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cómo? Se le activó la memoria. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Esto es lo que Juan el Bautista estaba diciendo. He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Todos conocemos la historia. El punto es, solo nos podemos volver una generación que viva para cumplir propósito en tiempos peligrosos y en medio de gente dañina. Solo y tan solo si estamos dispuestos que por su palabra activar nuestra memoria eterna
hasta que el Espíritu de Dios nos haga saber todas las cosas que el Padre habló sobre nosotros antes de que el mundo fuese creado. Volver en sí. Por eso Juan dice que Él va a hacer volver el corazón a los padres, a los hijos. ¿Cómo? Recordando todas las cosas. Jesús le dijo a los discípulos: yo les enviaré el Consolador. ¿Y cuál es la tarea de la plenitud del Espíritu en mí? Recordar las cosas. ¿Cómo yo sé que el Espíritu Santo está en mí y me habla? Porque el Espíritu Santo hace recordar la memoria de quiénes somos nosotros en el corazón de nuestro Padre. ¿Cómo piensa una persona que recobra la memoria? Yo no puedo estar teniendo la vida que tengo teniendo un padre que tiene todo lo que tiene. En la casa de mi padre, cuando la estupidez del pensamiento humano se tiene que rendir al amor de Dios. Por eso Dios llamó a Abraham un padre con destino. Por eso dijimos, ¿por qué Dios le agregó una H al nombre de Abraham? Porque Abraham significa papá exaltado. Pero Abraham con H significa padre de multitudes. Tú no eres padre de un hijo, eres padre de un cuerpo que tiene muchos miembros. ¿Y por qué Sarai? Sara. Porque Sarai es una princesa natural. Sara es una madre de un cuerpo con muchos miembros. Y los apóstoles se van a subir a esta enseñanza para decir que el fundamento del nuevo pacto se parece al evangelio que Dios le habló a Abraham. ¿Y cómo Dios lo llamó a Abraham? Todos lo sabemos. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Quiero traer una conexión rápido antes de terminar para continuar en el momento que el Señor nos permita. Efesios capítulo 3, versículo 14, para ver si esto es cierto y si el evangelio que predicaba, por ejemplo, Pablo y Pedro tenía que ver con esto. ¿Qué dice Efesios 3, 14? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? De quien toma nombre toda familia en los cielos. ¿Y a dónde? Y en la tierra. Ahí, antes de ese versículo, a quien Dios le había prometido que iba a ser padre de toda familia, era Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Pablo, cuando dobla las rodillas para entender lo que Dios le había dicho a Abraham. Es decir, puedes ser Pablo, pero si no tienes memoria de lo que Dios le dijo a Abraham, no tiene sentido. Porque si no hay memoria, no hay fe. La fe actúa
en las memorias de las palabras que el Padre ha dado a sus hijos. Génesis 18:18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Génesis 22. En tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Qué dice Pablo? Voy a doblar las rodillas ante el Señor Jesucristo. ¿De quién? Toma nombre. Ahora, es interesante, porque acá Pablo va a unir las discusiones de Jesús con los judíos. Porque los judíos decían, y esto usted lo puede ubicar en Juan 8, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Y eran una generación totalmente perversa y torcida. Jesús le dijo, si ustedes fuesen descendientes de Abraham, sabrían quién soy yo. Porque antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo? Si tú eres Jesús, pero no sabes antes de quién eras, el evangelio no funciona. Algunos piensan que la tentación más grande que recibió Jesús fue con el diablo. Si postrado me adorares, los reinos de la tierra te daré. Jesús, pero cuando tú te paras adelante de estos religiosos perversos, porque si hay algo que justifica cómo los trató Jesús, es porque Jesús los trató a la altura de lo que eran. Jesús dijo palabras muy violentas, muy violentas. Sepulcro blanqueado, hijos del diablo. ¿Qué es lo que no le dijo Jesús? La pregunta es, ¿Jesús era un mal educado o adelante tenía lo peor de una generación? Y tenía toda esta generación de perversos que estaban escondidos detrás de los movimientos religiosos, pero eran hijos del diablo. Ahora, ¿qué hace a una persona hija del diablo? Un hijo del diablo es alguien que no aplica bien su memoria a dónde viene. Porque Jesús dijo, dime a quién obedeces y te diré hijo de quién eres. A Jesús lo trataron hijo de y no de Dios. Y le voy a decir una cosa, hermanos, Jesús resistió más a este ataque de quién tú eres hijo a la tentación del diablo. Porque Jesús, para resistir a Satanás, tuvo que saber quién era en ese momento. Pero para resistir este ataque, Jesús tuvo que decir, miren que yo soy antes que Abraham. Porque Abraham hubiese deseado ver mi día. Yo sé quién es Abraham. Ustedes no son hijos de Abraham. Si ustedes fueran hijos de Abraham, Abraham les hubiera recordado a ustedes la memoria de quién soy yo. Porque Abraham sabe muy bien quién soy yo. Ustedes no. Abraham sí. ¡Wow! Si nosotros no queremos que estos tiempos peligrosos nos coman, levante su mano, diga, póngase la mano acá. No tanto, Señor, que esta noche puedan venir palabras de tu espíritu a mi espíritu. La verdad, Señor, que después de oír esta palabra no quiero ni acordarme ni de mi número de DNI. Lo saco de la billetera y listo. Pero sí quiero saber, quiero que me hables. Papá, no quiero comportarme como un hijo que te traiga tristeza por ser amnésico. Sáname de la amnesia eterna. No quiero que mis días comiencen con mis padres naturales.
Quiero que mis días puedan ser reveladas en la eternidad del Hijo. Aleluya. Amados, no te preocupes por el paso del tiempo. Ocúpate de los días de la eternidad. Mire, les voy a hacer número para que vea que usted tiene posibilidad. De Abraham a María, diga, salude, bebé. De Abraham a María y a Zacarías, haga así. Pasaron 2000 años. De Jesús a nosotros, ¿cuánto pasaron? ¿Se da cuenta para qué cantan los cristianos? Los cristianos cantamos, no para aprender coritos. Cantamos y adoramos para recordar quiénes éramos nosotros en Él antes que el mundo fuese. Por eso, no hay evangelio sin memoria eterna, solo hay religión. Solo hay religión. El poder de un cántico engrandece mi alma al Señor. Engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Grandes cosas ha hecho para mí, grandes cosas ha hecho para mí. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Grandes cosas, eso cantaba María, has hecho para mí. ¿Me la puedes recordar, Señor? Grandes cosas has hecho para mí. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Engrandece mi alma al Señor. ¿Cómo se amplía el alma? Engrandece mi alma al Señor. ¿Para qué? Para que mi espíritu y mi espíritu se regocija en Dios. Si el alma no recuerda, el espíritu queda chiquito. En Dios mi Salvador. El poder del cántico. Recordar 2000 años. María no dijo lo difícil que estamos viviendo. Siempre tu futuro cercano es trágico. Tu gloria, tu regocijo está allá arriba, no está allá atrás. Por eso morimos a lo de atrás para nacer de arriba. Y nacer de arriba no es un inicio, es recordar que estábamos en Él. Póngase de pie y les pido que ministremos un momento al Señor. Sal de tu tierra y de tu parentela. Cuando Jesús dijo que ellos no eran hijos de Abraham, ¿a qué se refería? A que se habían olvidado de las promesas de Dios.
se ataron a todo el circuito religioso, pero no eran hijos de Abraham. Porque la promesa que Dios le dio a Abraham es que tenía tierra. Y esa tierra no era tierra, era el Hijo de Dios. Esa tierra era la iglesia del Señor. Pero se olvidaron de que iban a ser parte de una descendencia que no se podría contar, como se ven las estrellas en el firmamento. ¿De qué no se acordaban? De que a través de Abraham, que no era judío, un hombre que había salido de las peores ciudades de tierra de los caldeos, Ur de los caldeos, cuna de las peores tendencias y perversas del ser humano. Un día estudiando encontré algo que no lo quiero sugerir como una doctrina, pero que yo lo creo por el espíritu que eso transmite, que es cuando Dios llamó a Abraham, le pegó un grito tan fuerte que a Abraham nunca se le hubiera ocurrido volver del susto que tenía al lugar de a donde Dios lo llamó. El autor de ese comentario dice que la idea de que Dios llamó a Abraham da la idea de alguien que pegó un golpe tan fuerte sobre un escritorio que Abraham dijo: no vuelvo más acá. Y esa salida sirvió para nunca más regresar a esa tierra de sus padres, sino convertirse en padre de una nueva nación. ¿Será así la voz del Señor cuando nos habla? Gracias, Señor, porque en tiempos peligrosos nacerán padres con destino, que no recordarán a sus hijos ni proyectarán ni lo que fueron, ni lo que saben, ni lo que tienen, sino la proyección del corazón de un Padre celestial, que solo pasamos como un pequeño eslabón en la historia humana, pero para dejar una descendencia que te crea a ti. Y que podamos, Señor, levantar un bastión en las generaciones de la tierra, para que tu nombre sea conocido. Señor, yo te pido que por tu Espíritu volvamos a la memoria eterna, que finalmente, mis hermanos, a eso en la Biblia se le llama arrepentimiento. Quiero que levantes tu mano. Arrepentimiento no es que llores por un error. Arrepentimiento, piensa en esta palabra, arrepenjaos, subir al pensamiento más alto que el que tenías. Levanta tu mano. En tu forma de pensar hay un penthouse. No te quedes viviendo en el subsuelo. Arrepenjaos. Deja de vivir en el sótano de los pensamientos naturales y vámonos a vivir, como dice la palabra, al monte de Sión, al pensamiento de nuestro Dios. Aprieta el que está a tu lado, que le duelan los huesos, que se le acomode la espalda, que tengan buenas noches. Nos vemos próximamente. Paz a ustedes.